Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos, un espacio donde las historias de vida se convierten en inspiración para poder construir un país mejor. Hoy nos acompaña una persona muy importante para la defensa nacional, un hombre que dedicó más de 35 años de vida en la Policía Nacional y terminó su vida en la fuerza, pues vigilando cada uno de los pasos que daban los uniformados de la policía. Querido General William, qué alegría saludarte el día de hoy. ¿Cómo amaneces? Bueno, un saludo muy especial para usted, doctor, para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial y muy bien amanecimos con la voluntad de Dios y obviamente con este día tan especial compartiendo con cada uno de los colombianos esta pequeña entrevista. Mi general Rincón, cuéntenos usted un poco de su vida. ¿Por qué le dio ganas de entrar a la Policía Nacional? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿De dónde es mi general Rincón? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Su familia? ¿Qué lo inspiró a ser un hombre, un héroe de esta patria? Bueno, la fuente de inspiración mía nace y se origina de mi querido padre, que hoy en paz descanse. Mi papá se fue a la edad de 14 años, fue el soldado más joven de Colombia, con el Batallón Colombia a la Guerra de Corea. Cuando él regresa, después de varios años de estar allá en esos combates tan difíciles y complejos, llega con una enseñanza muy grande a formar familia, se casa con mi mamá, 8 hermanos, en los cuales hemos venido compartiendo, pero en esa vida que mi papá nos va dando, conjuntamente con mi querida mamita, empieza a enseñarnos los valores de el cariño que se le debe tener a un país, el aprecio que se le debe tener a las cosas que le brinda el país, el amor que se debe tener frente a una carrera y una profesión, y sobre todo el cómo honrar permanentemente lo que uno tiene dentro de su territorio. Y yo pienso que ahí empieza a tener una gran inspiración lo que es mi vida, no solamente en vocación como policía y en vocación en esta gran institución, sino como vocación de un colombiano. ¿De dónde soy? Soy colombiano. ¿A dónde nací? En Bogotá. Pero en cualquier parte de Colombia me siento totalmente honrado, totalmente allegado a esas comunidades y a esas culturas. Hago parte de esa esencia y tengo una condición de vida me siento muy digno cuando voy a cualquier lugar. Obviamente cuando encuentro también dificultades, pues siento también esas ganas de poder servir y apoyar. Entonces yo pienso que mi labor como policía nace desde muy niño, con mi papá, se va fortaleciendo con los valores que van teniendo uno en su hogar y posteriormente tuve la oportunidad de ir a visitar a un compañero de la Escuela General Santander en el año 90 y allí vi cómo funcionaba la escuela, cómo era su régimen, cómo era su parte académica y su formación y para qué era la formación. Y no tuve duda, nunca me equivoqué en esta carrera. ¿En qué escenarios estuviste tú? ¿En qué ciudades interactuaste como oficial de la policía? Bueno, yo inicié trabajando como alférez, que nos dan un barniz de estudio en Villa de Leyva. Regresé otra vez a Bogotá para graduarme y ahí empecé a salir por todo Colombia. He estado en Córdoba, estuve también en los departamentos de Antioquia, estuve parte del Tolima en comisiones, luego estuve trabajando en diferentes zonas y especialidades como la DIJÍN, en inteligencia, también trabajé en la parte de policía judicial en las escuelas de formación, luego también estuve en la parte de carabineros, luego me formé en un grupo especial de COPES, que es uno de los grupos más interesantes a nivel Colombia e internacional, donde preparan hombres para diferentes actividades propias del servicio contra grupos ilegales. Posteriormente también tuve una preparación muy especial en partes de Gaula, unos cursos especiales, y así yo creo que he tenido la oportunidad de estar disfrutando y aprendiendo y capacitándome en diferentes áreas de nuestra Policía Nacional. Me faltó ser piloto, no más, pero el resto... ¿Y quería ser piloto entonces? No, viajé hartísimo en avión. Yo creo que mi función era más bien servir a las comunidades, y eso me ayudó hartísimo también porque en algún tiempo estuve con todos los escenarios de paz, duré varios años, estuve formando el cuerpo élite de la Policía Nacional con la DIJÍN
y allí tuve ese gran escenario y esa gran oportunidad de trabajar con más de 1.500 líderes sociales en diferentes zonas del país y comprender muchas de las circunstancias de lo que vive estos territorios en Colombia. Y posteriormente de esto también tuve la oportunidad de ir a combatir en diferentes grupos al margen de la ley, con un grupo de Agamenón, en lo que es todo Urabá, toda esa parte de Antioquia, y luego regresé nuevamente a la Inspección General y allí trabajé en asuntos internos, lo que tiene que ver con la ética, la transparencia y las buenas costumbres de nuestra institución. Y ese paso que tuviste por todos esos cargos de la Policía Nacional, ¿qué te dejan como experiencia, viendo unas condiciones en las cuales tenemos un país en donde se ha deteriorado la seguridad? Hay unas condiciones difíciles en este momento de orden público, como tú lo decías, con grupos al margen de la ley. ¿Qué acciones podemos nosotros realizar en ese sentido para fortalecer entonces el accionar de la policía, del ejército? ¿Cómo podemos retornar ese principio de autoridad que tanto necesitamos hoy en el país? Bueno, como experiencia, primero que uno conoce muchas cosas, porque el diseño arquitectónico de esa gran estructura de nuestra Policía Nacional lo enseña y lo obliga a uno primero a aprender las diferentes circunstancias que está viviendo el país, a conocer los escenarios de las diversas dificultades y complejidades que se tienen en diferentes zonas también del país, pero también eso le enseña a uno a cómo resolverlas. Uno como policía debe tener una característica muy importante, que no simplemente es conocer el problema, sino cómo llevar la forma de una ruta apropiada con las diferentes garantías para resolver esa situación y ayudarle de alguna manera a las comunidades a salir adelante. Entonces eso le enseña no solamente a ser muy práctico, sino a tener ese amor por lo que se hace y hacer por lo que se ama, y eso lo aprendemos allí. ¿Cómo sacamos nuestro país? Esto es un trabajo de todos. A veces se cree que es de los gobernantes, que se cree que es en cabeza de aquellas personas que tienen una autoridad, se cree que está en cabeza de las diferentes instituciones, pero aquí no. Esto es un trabajo conjunto, es un trabajo articulado, es un trabajo integrado, es un trabajo donde tengamos nosotros un rescate primero que todo de los valores. No hay que dejarlos perder, esos valores son importantes para una sociedad, los valores que se dan en casa son importantes, esos mismos para ser fundados y ser los principios básicos de una sociedad. Es importante rescatar los sistemas de educación, que sean equilibrados, que sean sistemas que lleven de una manera equitativa el mismo sistema y la misma tipología educativa para cada uno de los diferentes jóvenes. Y sobre todo allí se rescate nuevamente el civismo, se rescate nuevamente allí los valores y principios de una casa, de una ciudad, los símbolos de un país. Es importante hablarle a las personas las formas que hay que querer y amar a nuestros símbolos patrios y hacerles honores de respeto y admiración de lo que tenemos y de lo que somos, de dónde venimos, para dónde vamos y obviamente a dónde morimos. Y eso tenemos que tenerlos presentes nosotros. Y por supuesto, aquí hay que tener una ruta de garantías que integre todos los eventos de anticipación, de prevención, de protección, de investigación, y aquí al final de una análisis y evaluación de todo lo anterior para que tengamos una línea clara y pertinente hacia dónde va el país. Mi general, con eso, esas líneas que usted nos acaba de decir, ¿qué se necesitaría para entonces retomar el país a 2026? Hoy vemos con preocupación que tenemos estos grupos al margen de la ley, las disidencias de las FARC, el ELN, que están en una pelea territorial entre ellos mismos por la política de paz total del gobierno. Entendiendo que esa política de paz total les ha dado, digamos, a ellos capacidad de fortalecerse y caminar más con más holgura y más tranquilidad por el país, ¿cómo podríamos nosotros retomar la seguridad, fortalecer la fuerza pública? Yo siento con preocupación, yo tengo que decirle que yo soy soldado del 6º contingente del 97 de Colombia, soy artillero, pero además yo soy profesional de la reserva de la policía en grado de mayor, y en ese sentido pues tengo una gran preocupación de ver cómo
han dejado ir grandes oficiales, nuestro personal mejor preparado, que en últimas ustedes no dependen de ningún esquema político colombiano, ni pertenecen a partido, ni pertenecen a interés político. Y desde ese punto de vista mi preocupación es ver cómo debemos enfrentar a partir del 7 de agosto de 2026 el fortalecimiento de la fuerza pública. Según los estudios debemos tener alrededor de 260.000 hombres. Hoy simplemente llegamos a tener alrededor de 170.000. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer ese pie de fuerza? Deberíamos volver a llamar a los mejores oficiales, suboficiales o del nivel ejecutivo de la policía a nuestros hombres, porque creería yo que no somos capaces de ir pues capacitando nuevo personal para fortalecer a la Policía Nacional y al Ejército. ¿Y cómo crees tú que debemos nosotros incorporar la tecnología del siglo XXI? ¿Qué armamento novedoso deberíamos tener? ¿Cómo deberíamos nosotros pues atender estas nuevas eventualidades y desafíos que tiene el país en materia de seguridad? Bueno, son varias preguntas, doctor. Bueno, la primera de ellas, para nosotros poder rescatar nuestras instituciones en la credibilidad y la confianza, es importante que aquellas personas que tienen una función, una finalidad en cada una de las diferentes instituciones de Colombia, se alejen mucho del criterio político y se acerquen más al criterio funcional de la entidad que representen. Hoy tenemos diversos pensamientos, diversas personas que trabajan en cualquier corporación, en cualquier entidad de la institución o del país y están plasmando sus intereses personales para dirigir toda una institución o para dirigir algunos fines del Estado. Y aquí es donde está la equivocación más grande. Los servidores públicos, los funcionarios públicos que somos nosotros, debemos de tener claro cuáles son nuestros objetivos, para dónde vamos nosotros y para dónde va la institución y en qué está aportando esa institución para el beneficio del país. Si perdemos esa línea, perdemos el horizonte. Entonces, cada uno de esos hombres y mujeres que componen esas instituciones deben de tener claro cuál es y su fijación, de enfocarse en cada una de sus actividades. No se pueden equivocar. Nuestra policía se prepara muy bien a las personas desde que entran el primer día de su formación. Entramos muy jóvenes, de los 18, 19 años, y allí nos preparan con una vocación de servicio, vocación, que va más allá de una profesión. La vocación es que yo entrego mi propia vida. La vocación es que yo genero toda mi esencia al servicio de una comunidad. La vocación es que yo hago lo que amo y amo lo que hago, con todo el cariño y el aprecio para tener una mejor sociedad. Es entregarme de cuerpo y alma a un servicio, dejando mis intereses familiares, mis intereses personales. Esa formación debe tenerla cada quien en las diferentes instituciones para que le sirvan bien. Y de tal manera podríamos tener un mejor servicio y seguramente un servicio muy acertado a las diferentes necesidades que tiene un país. Cuando allí entramos en esa formación, no duramos 1 año ni 2 años. Muchos de los policiales quedamos un poco más de 30, 35 años al servicio, 40 años de servicio. Esa experiencia que se acoge durante tantos años es una experiencia que también puede ser muy acertada para ayudar a orientar cada una de las diferentes dificultades que tiene el país y no se puede desechar. Entonces allí tendríamos que nosotros tener un centro de pensamiento, una línea donde podamos nosotros trabajar y orientar y asesorar a quienes llevan los rumbos del país, para que el país pueda tener también el paso a paso de una manera firme y clara y pertinente frente a las diferentes actividades propias que se van a tomar. Por supuesto, otro de los puntos que usted me decía allí, elementos necesarios, tecnológicos, que ayuden al país. Sí, por supuesto, también son esenciales. Ojalá tuviéramos nosotros una tecnología que integrara nuestras cámaras de seguridad, una tecnología que integrara la registraduría con información a sistemas de la policía, tuviéramos nosotros unos bancos de datos apropiados, donde lográramos que cada una de las personas que nacen en Colombia tuviéramos plena identificación de dónde nace, cuál es su grupo sanguíneo, entre otras información, en qué lugar o en qué ciudad va a vivir, y todo esto se articulara
de tal manera que esto generaría mayor facilidad en un momento que se afecte o se genere algún hecho contra algún ciudadano y tengamos nosotros que generar alguna captura o por lo menos alguna retención o tengamos que identificar a una persona. Haría más fácil este tipo de trabajo. Armamentos, a veces no es tanto el armamento. Yo creo que aquí tenemos que trabajar en principios, tenemos que trabajar en volver a rescatar aquellos valores, ser un poco más conservadores. No tengo nada contra las nuevas generaciones, incluso apoyo a las nuevas generaciones, que eso es una parte de nuestras vidas. Lo que quizás es que no perdamos aquellos valores y aquellos principios que hacen un poco más fácil el convivir con otras personas, que son los buenos modales y los buenos comportamientos. Eso no podemos alejarnos, y ninguna sociedad, siquiera sea muy desarrollada en el mundo, se aparta de estos valores, porque aquí está el respeto, el buen convivir, el cómo vivo con armonía con usted, cómo comprendo sus ideales sin maltratarlo, cómo comprende usted los míos sin maltratarme, y cómo ponemos una línea, pero el país tiene que seguir hacia adelante. Pero aquí a veces queremos colocar nuestra fuerza, nuestra posición, nuestros intereses por encima de todo el mundo, y eso hace que tengamos nosotros no solamente una guerra, sino tengamos bastante confusión en el momento que vayamos a tener una decisión, porque no sabemos hacia dónde coger. Y eso es lo que está pasando quizás en muchos terrenos en el país. Cada quien quiere poner, además de su posición, poner su fuerza y ponerla como ellos consideren. Entonces esto hace que se pierda no solamente la credibilidad, sino también se pierda la esencia de hacia dónde vamos y cómo vamos. Mientras no tengamos claro ese punto de llegada, vamos a coger diferentes líneas. Mi general, entonces, ¿usted qué haría para recuperar la seguridad el 7 de agosto de 2026? Usted me ha hablado de un centro de pensamiento de generales para poder apoyar, digámoslo así, la dirección general de la policía, y también me dice de los valores, de la importancia de ellos y de la tecnología. Pero ¿qué acciones cree usted concretas que deberíamos nosotros generar en un próximo gobierno para poder nosotros recuperar la seguridad que hoy vemos que se ha descompuesto en el país? Mira, hay varios puntos, y hay uno que para mí tiene un potencial importante, el tema carcelario. El tema carcelario del país se ha vuelto algo inaceptable, donde ya tenemos un poco más de 120.000 personas capturadas y ya las cárceles están totalmente copadas. Un poco más de 80.000 personas con condenas que están pasando estas condenas en sus casas. Otras más que la policía tiene, como sindicados y condenados, un total de 30.000, que ya inclusive rebosa su capacidad en los centros de reflexión, que son simplemente una pasadilla, y allí se han convertido ya en un estado de carcelario permanente. Es decir, si usted cuenta acá, un poco más de 220.000 condenados por diferentes delitos. ¿Y esto qué ha hecho? Que ya no se estén tomando decisiones claras y pertinentes frente a las personas que están cometiendo delitos. Y estas personas están quedando por fuera. Y aquellos que están pasando o pagando sus condenas en sus casas, en esa parte domiciliaria, están generando más afectaciones. Entonces esto creó ya desconfianza frente a las instituciones. Entonces el tema carcelario es muy importante. Hay que fortalecer estas cárceles, hay que hacer una cárcel única, considero yo, donde podamos tener nosotros todas estas personas con un centro de reclusión, no solamente detenidos, sino también generando la actividad propia de recuperación de cada uno de los que han sido condenados. Y allí ayudaríamos nosotros a que se libere un poco más todos esos procesos, que los fiscales puedan generar un poco más su propia actividad dentro de lo que tiene que ser la investigación, y la policía en calle pueda también poder llevar a la captura. Hoy en día hay mucho temor para capturar, porque no se sabe dónde se lleva a la persona que está generando una afectación. Hoy en día se lleva a una URI, un capturado, y allá pasan más de las 36 horas y tiene que soltarse. ¿Qué dice la comunidad cuando vuelve nuevamente, retorna este sujeto a generar actividades ilícitas? La desconfianza con la institución, la desconfianza con la fiscalía, la desconfianza con los jueces, la desconfianza con el sistema carcelario. Entonces, si esto no tiene una solución, es difícil poder llevar una convivencia y seguridad clara para cada uno de los colombianos, que es lo que más está afectando. No solamente tenemos que sentarnos a visibilizar aquellos hechos grandes de situaciones que quizás impactan. Hoy tenemos... No, la gente está agotada de que le roben el celular, Total. de que lo atraquen, le saquen una puñaleta,
que además de eso le quiten lo del producido al vendedor ambulante en el día. No, el tema de seguridad ciudadana es lo que aqueja a nuestra gente. Y es donde tenemos que colocar el foco, es donde nuestros policías deben de trabajar permanentemente, pero para que el policía pueda ejecutar y pueda desarrollar su propia labor funcional el día a día, necesitamos darle cavidad a que la Fiscalía también pueda de alguna manera desbloquear todos esos procesos que le llegan allá y posteriormente pasarlos a un juez, y el juez tomar las decisiones para que si este sujeto fue condenado vaya a una cárcel, pero mientras no tengamos la cárcel, bloquea de allá para acá todo el aparato judicial. ¿Y cómo debe ser esa cárcel? Hemos visto el ejemplo de Bukele, el presidente de El Salvador. Yo en lo personal pienso que no necesitamos una cárcel, necesitamos como 5, y además de eso que estén bien alejadas para que no empiecen a extorsionar desde las cárceles, y además de eso que haya un modelo diferencial en el cual completamente claro, con gran disciplina y pues autoridad, estos presos o reos pues definitivamente no terminen en la guachafita que andan algunos de ellos, y puedan también tener cárceles productivas, porque a hoy cada preso en el país nos cuesta 2.700.000 pesos mensuales. Yo sí creo que esa platica nos puede servir a nosotros para atender socialmente con otras necesidades a nuestra gente, y quienes hayan cometido estos delitos, pues definitivamente trabajen para pagar lo que están ellos viviendo en cada una de esas cárceles. Total, además de tener una cárcel con un sistema carcelario, con todos los protocolos que exige el INPE en cualquier parte del mundo, que debe estar condicionados con pabellones tipo A, pabellones tipo B, pabellones tipo C, es decir, según el delincuente, según la persona que esté condenada allá, debe tener también otros hechos que deben de regenerar a las personas, por ejemplo, proyectos productivos donde ellos puedan trabajar y obviamente producir sus propios alimentos y producir desde la cárcel un trabajo que también sea honroso para las familias que están afuera, y no que el Estado les brinde todo como lo están haciendo el día de hoy. 2, importantísimo no generar varias cárceles. Yo pienso que aquí debe ser una sola, una donde tengamos nosotros convocados a todos estos sujetos que han venido cometiendo diferentes tipos de afectación, y desde allí una sola cárcel con un único sistema de seguridad, obviamente tecnológico y también con personas totalmente acordes. Pues no sería una cárcel, una ciudadela prácticamente. Más o menos, un campo carcelario. Donde quepan más de 180.000 entonces. Y un poco más. Lamentablemente un poco más, porque como le digo, hay más de 80.000 condenados que están en sus casas pagando condena. Hay un poco más de 30.000 que tiene que tener ahorita las estaciones de policía a nivel nacional que están con condena o sindicados, que no han hecho tránsito a un centro carcelario porque no ha habido el desahogo judicial para que ellos pasen allá, y está bloqueado. Entonces eso ha generado problemas de inseguridad, como usted lo acaba de decir, el que se roba el reloj, el que le quita el celular, el joven que lesiona con una puñaleta a otro joven. Entonces eso está quedando en la calle y eso se viene aumentando, porque ya no hay credibilidad en las instituciones. Entonces los que están delinquiendo se sienten con la autoridad moral para seguir delinquiendo. Y mientras no terminemos eso, pues obviamente pues no va a haber un sistema de seguridad pertinente para ninguna ciudad en cualquier parte de Colombia. Y eso haría un poco más de justicia. Tú me hablabas algo de la paz. La paz a veces no son ni las políticas que se lleven de paz. La paz quizás no son si un grupo armado se quiere entregar o no se quiere entregar. Es obrar un poco más en justicia. Un país que obra en justicia, en equidad, medianamente la gente lo comprende y va llegando a los estados de paz. No necesita estar en guerra, no necesita estar sufriendo, no necesita ser sindicato, no necesita estar exigiendo. Cuando las cosas están llegando medianamente a cada comunidad, a cada familia simplemente lo que hace es adaptarse a ese sistema. Tú lo puedes ver en otras partes del mundo. Tal vez no tienen todas las familias, pero con el mínimo que tengan para convivir, para vivir, para tener un buen comportamiento dentro del estado o la localidad que a ellos les corresponde, dejan de generar todo tipo de actividad ilícita. Mi general, y entonces el tema carcelario es fundamental. ¿Qué otros temas entonces deberíamos nosotros ponerle todas las ganas a partir del 7 de agosto de 2026 para generar realmente seguridad en este país? El tema de educación.
El tema de educación es muy importante. La educación es la base principal de cualquier sociedad. Y ahorita nuestras nuevas generaciones, ni unos quieren estudiar ni quieren trabajar. Entonces, ¿de qué van a vivir? El que no estudia y el que no trabaja. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo ellos van a tener para su consumo diario? ¿De dónde lo tienen? Eso hay que hacer un estudio muy importante. Ahora cada quien tiene un sistema educativo diferente. En los colegios y en las universidades se está metiendo el tema ideológico. Eso es un problema. Allí los jóvenes tienen que irse a estudiar, tienen que irse a preparar para que sean profesionales, idóneos y éticos, para que les sirvan a una sociedad. Pero allí los están preparando en algunas partes para tener ya un sistema ideológico o político, es decir, perdieron su esencia. Y esto obviamente hace que se desequilibre también las grandes sociedades. Entonces allí tenemos que estar nosotros muy lejanos, tener buenos profesores, profesores que estén educando, profesores que estén enseñando, profesores que estén sensibilizando sobre las circunstancias, profesores que estén enseñando realmente a un joven, a una profesión y que esa profesión sea acertada a una necesidad de un país. Desde niños, los colegios. Los padres de familia ya no quieren educar, ya no los padres piensan que la educación se da en el colegio y que la educación es obligación del colegio. No, ¿qué estamos haciendo los padres de familia en nuestros hogares? Tenemos la base principal de cómo nosotros enseñar a nuestros hijos para que sean también personas productivas con buenos modales y con excelentes comportamientos. Eso está quedando atrás. Mi general, usted habla sobre el tema de la educación como uno de los pilares. Yo estoy de acuerdo de volver a los valores del civismo y a que nos enseñen a nosotros cívicas en el colegio, como nos enseñaron a todos nosotros. Usted vivió el año pasado una circunstancia muy difícil familiar. La investigación ha mostrado en los medios de comunicación que dio un giro completamente distinto, en donde Juan Felipe pues fue víctima de una extorsión prácticamente de personas en redes sociales. ¿Cómo atacar esa delincuencia o esa ciberdelincuencia que hoy se está presentando en el país? ¿Cómo generar de verdad un control claro en ese sentido ante las nuevas eventualidades de la delincuencia que se está generando no solo aquí en Colombia, sino en el mundo? Mire, eso es un tema muy pertinente que usted me acaba de tocar y considero que sobre todo los padres de familia y los jóvenes que estén escuchando, no es el único caso lo que pasó con mi hijo, que he venido lamentando mucho y que aspiro que tengamos buenos resultados en nuestra fiscalía, pero muchas personas, jóvenes, adultos, están siendo investidos de extorsiones y secuestros extorsivos a través de redes sociales. Aquí no tenemos un control entre las redes sociales. Los jóvenes desde muy temprana edad, niños, están utilizando sus redes en una forma inadecuada, inaceptable, en una forma inapropiada, y los padres no están generando un control. Y no lo generan porque no hay una norma o una ley que genere ciertos protocolos de utilización de estas redes. Entonces, cuando eso está en libertad, cada quien los utiliza de la cualquier forma y como más lo consideren. La mayoría de las extorsiones salen de las cárceles. La mayoría de las extorsiones que hoy tenemos en el país vienen a través de las redes sociales. Usan narrativas, usan algunos guiones, tratan de engañar a la persona que está allá, posteriormente de ser engañada la traen hacia este lado, luego de traerla hacia acá le sacan todo el dinero que pueden, hasta que, mejor dicho, lo dejan seco a esa persona y posteriormente lo dejan allá abandonado. Y así lo generan permanentemente. Esto es un delito que está creciendo acá en Colombia y que amerita un control. Y no es un control simplemente porque pasó con mi hijo y estamos en una investigación. Muchas personas me han llamado, muchas personas me han escrito preocupadas por este tipo de delito porque es un delito de tipo moral, donde a usted lo engañan con ciertas cosas y ciertos elementos y después ya le da pena a usted denunciar. Entonces aquí necesitamos cómo poner un control, cómo lograr nosotros estabilizar un poco más esas redes sociales, cómo generar que esas redes sean utilizadas en beneficio de un buen servicio y no que sean utilizadas para llevar a cabo actividades ilícitas, como lo que pasó con mi hijo. Entonces, yo sí llamaría aquí bastante la atención, incluso hace unos días estuve en el Congreso pidiendo que se hiciera o se llevara a cabo por lo menos un proyecto de ley donde los jóvenes a temprana edad, no a temprana edad, perdón, utilizaran estas redes sociales. Por ahí de los
16, 17 años, y que sean utilizadas en beneficio académico y no de otros medios. Además de que esto también es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema de salud mental. Estos son elementos que están generando también que nuestros hijos y los jóvenes de cualquier edad estén consumidos permanentemente a través de estas redes sociales. Mi general, viendo lo que usted ha vivido en su vida, que es un hombre formado para la seguridad, que además de eso ha vivido una condición difícil como padre en materia de seguridad propia, lo ha tocado a usted mismo esa circunstancia, ¿qué lo motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que hace que usted quiera además seguir construyendo país? ¿Cómo es que usted se levanta todos los días ante semejante eventualidad que fue la de perder a su propio hijo y le dice a usted, a su familia, que tienen que echar para adelante, que tienen que seguir entonces luchando contra estos bandidos que generaron toda esta problemática y que la siguen generando a muchas otras familias? Vea, esto es una condición de vida, doctor Córdoba, una condición de vida que uno la lleva también desde adentro de una manera muy espiritual. Y aquí yo estoy unido desde esa parte espiritual con mi hijo permanentemente. Hoy en día comparto con él desde el corazón, porque ahí lo llevaré siempre desde mi mente y él estará conmigo ahí. ¿Qué me conlleva a darme fuerzas? Que yo tengo familia, que tengo hijos, tengo otros hijos más, que tengo amigos y que vivo en un país el cual yo quiero mucho. Yo quiero mucho a Colombia, vivo por Colombia, he trabajado por Colombia, he tenido diferentes eventos difíciles cuando estuve en la policía, que casi he perdido la vida en diferentes actividades propias de mi servicio. Y nunca claudiqué, siempre trabajé, porque considero y creo en este país. Hay gente muy buena en nuestro país. La mayoría de los colombianos son personas buenas, la mayoría de los colombianos son personas de fe, la mayoría de los colombianos son personas que trabajan día a día por su convicción de vida y tener un motivo de esperanza. Eso me hace también a mí estar al lado de cada uno de ellos. Yo soy un colombiano, simplemente fui un policía. A mí me maltrataron inclusive algunos medios por ser policía, a mi hijo lo maltrataron por ser policía, delegitimando a una entidad, no sé por qué, lamentablemente, pero eso no me echó para atrás. Todo lo contrario, saqué más fuerzas para decir que por ser policía no puedo estar yo arrinconado o quizás juzgado o deshonrado, todo lo contrario. Mi labor que hice como policía la hice con todo el honor, con todo el orgullo y con todo el cariño que merece nuestro país. Y así hay cientos de policías, pero también así hay cientos de colombianos que sin necesidad de ser policías viven y trabajan por este país. Yo diría que millones, mi general. Millones. Somos 52 millones de colombianos contra una minoría que por eso debemos acabar con ese bandidaje y esa vagabundina. Pero, ¿qué mensaje final le daría usted a todas las personas que nos siguen en La Voz de Todos? Ese mensaje de esperanza, de volver a confiar en un país que es maravilloso. Yo le quiero decir que mi madre, que en paz descanse, tenía un lupus eritematoso sistémico, una enfermedad muy dolorosa. Y esa mujer se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y me decía, Pipe, hay que sacar a bailar el dolor. Y ese es el colombiano. Yo veo una cantidad de mamitas y papitos por todo el país que se levantan 2, 3 de la mañana todos los días a buscar llevar el sustento de su hogar, a resolver. No se quejan, simplemente buscan solucionar. ¿Qué le diría usted, mi general, a todos esos millones de colombianos que es gente maravillosa y que quieren tener esperanza de que este país es viable, que sí se puede y que no nos sigan mandando discursos de rabia, mentiras, de odio, de resentimiento? Bueno, se ha dicho varios puntos, sobre todo comienzo de ese último que acaba de tocar, y es dejar los resentimientos, dejar las diferencias, dejar atrás todos esos hechos que quizás nos han venido afectando y que no nos dejan tranquilos para poder tener una línea clara hacia dónde vamos. Tenemos que reconocer dónde está ubicado Colombia. Colombia tiene una esquina estratégica a nivel mundial. Colombia tiene unos recursos naturales importantísimos. Colombia tiene unas tierras que generan riquezas. Tenemos unos minerales importantísimos. Colombia tiene una agricultura
supremamente importante. Colombia tiene unos paisajes y unos lugares que no los tienen otros países. No hemos podido reconocer eso los colombianos. Los colombianos nos hemos enfatizado en hacer otras cosas diferentes, en buscar inclusive otros países, en buscar otras opciones de vida en otros lugares, perdiendo una mejor opción como la tenemos acá en Colombia, que contamos con todos los climas, que contamos con una cantidad de culturas. Donde usted vaya a cualquier parte de Colombia, si se va para la costa encuentra unas culturas maravillosas, y si se va para el sur del país va a encontrar otras culturas con unas riquezas y una diversidad importantísima de nuestro país, y no estamos aprovechando eso, lo estamos dejando al abandono. Es una casa con muchas riquezas, con muchos potenciales. Esta casa nuestra donde vivimos, este país donde nosotros estamos prácticamente conmovidos de cada día con fe, tenemos de trabajarlo permanentemente unidos. Esto no podemos dejar nosotros llevarlo por una convicción de guerra que viene hace muchos años. La guerra solamente la están viviendo unas comunidades con algunas personas que tienen algunas ideas en sus cabezas y las están llevando las fuerzas. Nuestras fuerzas armadas peleando permanentemente sin saber para qué y por qué y para dónde va. Aquí ya no es más guerra, aquí más bien es de qué queremos y para dónde vamos. Es llamar a que todos nos unamos, a hacer una fuerte alianza, una convicción de vida entre todos y buscar la mejor dirección hacia donde tiene que ir nuestro país. Si no acabamos con eso, cualquier política, cualquier escenario que sea quizás el más acertado para nuestro país, no va a poderse llevar a cabo mientras tengamos diferencias y cada quien jale en forma diferente a diferentes direcciones. Entonces sí se puede. Totalmente, claro que sí se puede. ¿Cuántos colombianos no han podido? ¿Cuánta gente no ha salido adelante? En Colombia, si nos morimos de hambre es porque queremos morir de hambre. Usted dijo hace unos minutos, mucha gente sale esperanzada a rebuscarse el día a día y lo encuentran. En otro país no lo hacen, aquí lo encuentran. Aquí tenemos algo hermoso, además de que tenemos gente maravillosa, nosotros somos gente alegre. Yo creo que a Colombia lo mantiene vivo eso. Nosotros, a pesar de las circunstancias, de lo que hemos vivido, yo me meto en eso, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos vivido, que queremos algún momento morir, como me pasó a mí, al otro día hay alguien, un vecino, un amigo, que lo levanta a uno el ánimo, que le da a uno un valor de la sensibilidad humana para seguir creciendo. Eso es Colombia. Colombia es un país que cuando llega una festividad y nos unimos todos, en una Navidad, no somos enemigos, somos amigos. Que cuando no, llegan... con la camiseta de nuestro equipo, Colombia. Así Dígame, es. ¿quién pelea ese día? Nadie. Nadie, ahí no hay nada. Así es que debemos de jugarle a Colombia. Jugarle limpio, jugarle con las cosas que deben de ser de un valor agregado, que vayan realmente en una productividad para todos y no jugarle más a las diferentes políticas. Pienso que ahí es el error. El error está en ese sistema que ha venido por años de una pelea de quién va por un lado y quién va por el otro, y finalmente los colombianos vamos por el mismo lado todos. Si usted quiere mirar, vamos a llegar a la misma ruta. Entonces, todos pretendemos tener un país mejor. Claro, tanto el uno como el otro creo que tienen excelentísimas ideas y han manifestado en los diferentes partidos y políticas que quieren un país bueno. Pues hombre, y si lo queremos bueno y queremos un país productivo, un país que tiene muchos logros con todas las riquezas que tenemos, ¿por qué no lo unimos? ¿Por qué no unimos las ideas de un lado y del otro lado y nos vamos siempre por la misma dirección? Es simplemente entender e interpretar esa parte. Pero si seguimos desunidos, pues obviamente vamos a continuar con unas guerras innecesarias. Mi general, qué alegría tenerlo aquí en La Voz de Todos. Le agradezco mucho, para mí muy importante su presencia, y la verdad ver al hombre, al ser humano, a mi general Rincón, es muy importante. Ese hombre que fue un héroe de la patria, hoy padre, hoy además de eso, pues un hombre que sigue cabalgando, que sigue luchando, porque eso fue lo que le imprimieron desde pequeño. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y siempre a su servicio para nuestro país y obviamente para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, mi general.